Buenas tardes. Dios te bendiga. Primer miércoles, para mí es un debut, primer miércoles aquí, compartiendo con ustedes. Y creo que los agarré a los hermanos del miércoles, que no vienen los domingos, hoy los agarré. Dije, no, vamos los miércoles que no predica el pastor. Entonces hoy fue sorpresa. Pero damos gracias al Señor. Saluda al que está a tu lado y dale un beso, decirle Dios te bendiga. Ahí, una muestra de cariño, un estímulo en amor. Saludamos a los amados que están del otro lado. Gracias al Señor. Uno de ustedes es diablo. Esa risa nerviosa me la esperaba. Amados, espero que no se hayan ofendido por el título del sermón de esta tarde, pero se llama así: uno de ustedes es diablo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor directamente a Juan, capítulo 6, versículo 70. Les felicito por llegar a pesar de la tormenta y de los anuncios de alerta y demás. Gracias al Señor por poder estar en este lugar y poder considerar juntos la palabra del Señor. Sé que hay hermanos que vienen de trabajar, vienen corriendo para poder llegar y no perderse nada. El Señor les bendiga y les llene de su gracia. Da un poquito más de audio, por favor. Juan 6:70. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? O sea que el título es bien bíblico. Uno de ustedes es diablo. O mejor dicho, está preguntando, ¿uno de ustedes es diablo? La versión Nueva Traducción Viviente dice: entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Diablo viene del vocablo diabolos, que significa, algunos sí lo saben, significa el que arroja una calumnia, el que arroja una murmuración, el que arroja una injuria. Eso es diablo. También significa adversario. Adversario es alguien que no es tu amigo, sino que es tu contrario. También se desprende la palabra contrincante. Alguien que no está a favor tuyo, sino en contra tuyo. Eso significa, entre otras cosas, diablo. Una cosa es alejarse del Señor, como muchos lo hacen, y quizás alguno de ustedes ha pasado por esta triste situación de alejarse del Señor, pero gracias a Dios que a tiempo pudo volver, porque el tiempo se acorta. También no podemos jugar con esa lotería espiritual, ¿no? O sea, hoy es tiempo de salvación, gloria a Dios que hoy estoy, aunque en algún momento estuve apartado. O sea, una cosa es alejarse del Señor y pagar el precio por ello. Quizás alguien se aleja del Señor y nunca más vuelve al Señor, pagará por ello. Pero otra cosa es alejarse del Señor y ponerse en contra, oponerse al Señor. Esa es la actitud de un diablo. Vamos a leerlo completo, 70 y 71, para repasar. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Lo que le pasó a Judas, porque el personaje central de este mensaje evidentemente es Judas, él se había entregado a las instigaciones de Satanás. A saber que Satanás todo el tiempo nos está instigando, Satanás todo el tiempo nos está lanzando
ideas, lanzando cuestiones. De ahí a que uno lo asimile y uno lo considere a ese ataque de Satanás, depende de uno. Saben que Satanás no puede producir ningún pecado. Satanás no produce ningún pecado. Lo que hace Satanás es tentarte para que vos peques. Estamos a días de celebrar lo que se conoce como la Navidad. Y pocos toman dimensión de lo que significa la Navidad. En aquel pesebre que se dice que estuvo en un pesebre, el Señor cuando fue un bebé humano, en ese lugar estaba la provisión de Dios para la humanidad. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ustedes recordarán, los que aman al Señor y leen la Biblia, cuando iba a sacrificarlo, cuando estaba por bajar el cuchillo para degollar a su hijo en sacrificio por obediencia a Dios, Dios lo frena, envía un ángel que detiene su mano. Pero previamente Abraham era un hombre de fe, por eso se le llama el hombre de la fe, amigo de Dios. Él dijo, Dios se proveerá para el sacrificio. Nosotros tomamos ese latiguillo, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá y decimos, sí, Dios va a proveer para el auto, Dios va a proveer para esto, Dios va a proveer para lo otro. Pero en realidad es Dios se proveerá. Y Dios proveyó el Cordero de Dios, que es Jesús. Ahora está ese cuerpecito de bebé en ese pesebre, podemos imaginarlo como lo pintan muchas veces, que estaba destinado ese cuerpecito de bebé para el sacrificio. Yo creo que ninguno de nosotros que ha traído por gracia del Señor y voluntad de Dios un bebé al mundo, un hijo, ninguno ha pensado, bueno, este hijo lo voy a criar para que sea sacrificado, para que sea asesinado, entregado por mucha gente que realmente está perdida. Ninguno haría eso, pero Dios sí lo hizo. Ahora Jesús creció, ya siendo un hombre, había pasado mucho tiempo, más de 30 años de esa Navidad, listo para ser sacrificado. Ya estaba preparado, él sabía que semanas antes, meses antes, todavía no era el tiempo, por eso muchas veces dijo, inclusive en la boda de Caná de Galilea, dijo, mujer, no ha llegado mi hora. No era el tiempo todavía, pero cuando Jesús dice que puso su rostro para ir a Jerusalén, y mismo los apóstoles dijeron, vamos a que nos maten. Tomás dijo, vamos a que nos asesinen. Bueno, si vamos a morir, pues muramos, dijo Tomás. Y el Señor fue a aquel lugar. Pero en el proceso, Él iba a ser traicionado, está profetizado en las Escrituras. Y necesitaba un traidor. Alguien iba a ser. ¿Saben qué? Si no era Judas, porque Judas pudo haberse arrepentido en su momento, no lo hizo. Pero si no era Judas, hubiese sido otro, porque el mundo está lleno de traidores. Hay muchos artículos teológicos, inclusive hay predicadores de esta época, predicadores modernos, que tratan de defender y posicionar a Judas Iscariote como una víctima o aún como un siervo de Dios, como un instrumento de Dios, diciendo que Judas no fue culpable de traicionar y de entregar a Jesús, porque precisamente Judas fue escogido, dice, para esa labor. Es más, hay algunos artículos donde dicen que deberíamos estar agradecidos con Judas, porque Judas hizo la parte que le correspondía de la historia. De hecho, vez pasada les compartía de un famoso predicador que está por todos lados, y él dijo que Judas se fue al cielo. Hay artículos y hay libros, hay gacetillas sobre la inocencia de Judas, sobre que Judas es más santo que un pecador, que Judas fue más sincero que Pedro, etcétera, etcétera. Lo cierto, amado, amada, es que el nombre de Judas representa un insulto. Nadie le pondría a su hijo Judas, aunque hay excepciones.
Porque Judas implica traidor. De hecho, cuando alguien quiere ofender a alguien o decirle que es un traidor, le dice a Judas: apártate de aquí, Judas. En esta tarde, amada iglesia, no es mi deseo, ni nunca lo es, culpar o señalar a alguien. Obviamente que la palabra de Dios, cuando es dada, siempre pega, ¿no? Alguien dijo, un pastor amigo me decía, cuando vos tirás una piedra donde hay muchos perros, al que le pegó dijo, ¡ay! Entonces la palabra decía, y por ahí si la esposa le va a decir, y se ve, no le codea a su esposa porque se ve, y no se codeen entre ustedes, o no le haga al de adelante, es para vos, porque el Señor sabe para quién es. Para mí es primero, porque Dios, yo no quiero ser un Judas. Entonces no es el deseo. Quiero con este sermón hacer un cuadro comparativo entre dos de los discípulos del Señor, Judas Iscariote y Simón Pedro, que a simple vista parecen iguales, a simple vista parecen dos siervos de Dios, parecen dos seguidores del Señor, parecen dos hombres muy usados por Dios. Pero saben que a veces las apariencias engañan y como dijo alguien por allí, no todo lo que brilla es oro. Todos conocemos que ambos sobresalieron, Judas porque casi no hablaba. Por ahí hay una leyenda dando vuelta que dice, prefiero el arrebato de Judas que te dice las cosas de frente, y no el abrazo y el beso de Judas que no te dice nada, pero luego te traiciona. Todos conocemos a ambos. Judas porque no hablaba, Pedro porque hablaba demasiado y metía el pie al hablar. Pedro porque llegó a ser el principal apóstol después de la ascensión del Señor, y Judas porque entregó a Jesús. Los 4 evangelios mencionan a Judas como el que traicionó a Jesús. Se comportó como un diablo. Y no se olviden que en un momento Pedro mismo fue tratado como diablo. Apártate de mí, Satanás, porque es el comportamiento, amados, el comportamiento del padre de mentira, que muchas veces podemos ser muy piadosos, pero podemos caer. Y ¿saben qué? Las iglesias están llenas de diablos. Y quiero que reflexionemos, amados, en esta tarde. A los dos escogió el Señor. Los dos recibieron la misma instrucción. Como siempre observamos y analizamos en esta iglesia que lleva más de 25 años, para 26 o 27 si no me equivoco, y nos damos cuenta que aquí en este lugar hay personas que están desde nuestros comienzos. No son muchos, pero hay, y se mantuvieron fieles. Hay otros que vinieron mucho después y se mantienen fieles, pero hay otros que no se mantienen fieles. Hay otros que trastabillan, hay otros que se apartan, hay otros que se olvidan de Dios. Pero ¿saben qué? En este lugar se predicó el mismo mensaje para ambos grupos. No se puede decir, no, a mí la palabra no me dice nada, a mí no me habla el Señor, sino que sí te habla. Como en el caso de Judas y en el caso de Pedro, los dos escucharon de palabra de Jesús tremendos mensajes. Los dos estuvieron con Jesús por 3 años y medio. Los dos fueron testigos de los milagros de Jesús, cosa que fascina y cosa que sorprende mucho al ser humano, ver algo imposible que se haga posible. Los dos conocieron en intimidad a Jesús. Durmieron quizás en el mismo ámbito, en la misma habitación o en el mismo aire libre, quizás conversando a la luz de las estrellas. Los dos eran amigos de Jesús, porque Jesús le dice a Judas, amigo. Los dos recorrieron las calles polvorientas de Jerusalén con Jesús. Los dos conocían a la familia de Jesús, a su madre, a sus hermanos. Pedro y Judas estuvieron presentes en los momentos más importantes de la vida del Señor. Es decir, amados, Pedro y Judas fueron personas muy, pero muy, envidiablemente, muy cercanas al Señor. Y es más, el Señor Jesús a los dos les lavó los pies.
Imagínense en esta situación, ¿no? ¿Cómo sería la actitud de Judas? Teniendo al Señor a sus pies. Imagínense Judas sentado y teniendo al Señor a sus pies, lavándoles sus pies. Entonces me surgen muchas preguntas. ¿Qué pasó? Pedro siguió cometiendo errores, ustedes lo saben, pero también siguió siendo tratado por el Señor, porque él prefirió seguir al Señor. Él nunca se apartó, al contrario, sabemos que Pedro, juntamente con Juan, llegaron a ser columnas de la iglesia en Jerusalén. Vemos a un Pedro completamente transformado después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vemos a otro Pedro totalmente lleno del Espíritu Santo. A veces hay que esperar el tiempo, ¿no? Mantenerse ahí. Ay, todavía no llego, me falta, caigo, me levanto, pero estoy. Congrego, por ejemplo, congrego. No dejo de congregarme, no dejo de estar en la comunidad cristiana. Amados, hoy por hoy es hiper necesario. Muy importante. Antes en otros tiempos se te puede decir, buscate una iglesia cerca de tu casa. Hoy casi sería un suicidio hacer eso, tristemente. Y hoy estamos conformando, esta es la iglesia que el Señor está formando, con personas de diferentes lugares que vienen buscando agua fresca. Por eso, amados, nosotros que estamos aquí trabajando, que estamos sirviendo, los servidores sobre todo, debemos estar atentos a recibir a los hermanos, a atenderlos con amor, a velar por su salud espiritual, ¿por qué no? En oración. Vemos a un Pedro completamente transformado después de Pentecostés. Pedro escribió 3 maravillosas epístolas. Sin embargo, cuando hablamos de Judas, hay diferencias. A pesar que también estuvo con Jesús todo el tiempo, que conocía la intimidad, que fue amigo de Jesús. Amados, ¿sabes que aún la traición, el chiste de la traición es que te traiciona la persona que va más a más? La persona más cercana a la que te traiciona. El amigo o la amiga que vos depositaste toda tu confianza te traiciona. ¡Qué dolor! Si a Jesús le pasó. Es posible que nos traicionen, es posible que nos traicionen, pero nosotros no podemos impedir que nos traicionen, pero nosotros sí podemos evitar traicionar a otros. Y si en esta iglesia todos evitamos traicionar a otros, seremos muy buenos amigos. Cuando hablamos de Judas, sin embargo, hay diferencias. Él estuvo con el Señor. Fue uno de los que Jesús lavó los pies, pero lo traicionó igual. Porque quizás en ese momento tan especial le pudo haberse quebrado, pudo haber llorado y decirle, Señor, estoy pensando cosas terribles. ¿A cuántos de nosotros nos habrá pasado? De estar en la iglesia y tener pensamientos terribles. Y qué buen momento para pedirle perdón al Señor. Señor, como escuchaban estos días a un pastor diciendo, qué terrible es estar pensando, salir de la iglesia y ya estar pensando qué pecar mañana. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Eso es comportarse como diablo. Porque el Señor Jesús lo llamó diablo a Judas. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué las personas pueden permanecer en una iglesia por una larga vida, pero al final del día no reciben esa transformación? No hay un cambio de vida. Ese nuevo nacimiento del que nos habla las Escrituras no está. Parece, pero no es. Pienso, amada iglesia, que vale la pena reflexionar acerca de esto porque Judas no era una persona que no sabía nada, esa es otra característica. Se llamaba amigo de Jesús, estaba en el lugar correcto con la persona correcta y tenía todo el conocimiento en su mente. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero se transforma como diablo. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde.
Si estudiamos el personaje de Judas, nos vamos a dar cuenta que es muy probable que Judas echó fuera demonios. Es muy factible. Estuvo presente en la multiplicación de los panes y de los peces. Se dio cuenta de la resurrección de Lázaro. Si no estuvo ahí, por lo menos se enteró. Él estuvo ahí, conocía los momentos del Señor, sus momentos de alegría, de tristeza. Y siguen las preguntas: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y esto me lleva, amados, a varias preguntas que me planteo. Y hace mucho más de 30 años, el hecho de que uno pase un año, 5 años, 20 años, 40 años, 40 aniversarios de la iglesia, ¿garantiza algo eso? Tener tantos años de iglesia y pavonearse y decir: yo fundé yo soy pionero en esta iglesia, yo ayudé a levantar esta iglesia. ¿En realidad somos personas transformadas por el Espíritu de Dios o terminamos siendo los hipócritas más grandes y traicioneros más engañadores, como Judas? Si después de tanto tiempo de estar escuchando y escuchando y escuchando y no pasa nada, ¿qué hace la diferencia? Al estudiar la vida de los 12 se descubre que tenemos una media docena de apóstoles que no dijeron nada, pero no traicionaron a Jesús. 11 no traicionaron a Jesús. Se puede tomar como la negación de Pedro como una especie de traición, pero no avanzó más allá, y mucho menos a cambio de dinero. No sobresalieron, pero no entregaron al Señor. Personas que a lo largo de su ministerio no se los veas que hicieron grandes milagros, al menos en el libro de los Hechos no se lo menciona, excepto a Pedro y a Juan. No dice nada, pero ellos no lo traicionaron al Señor. Entonces, ¿por qué hay personas en la iglesia que son transformadas por el Espíritu de Dios? Y hay otras personas que en la misma iglesia pueden pasar largo tiempo sin ser transformadas por el Espíritu de Dios. Y vamos a llegar al punto. ¿Por qué sucede eso? Sabemos, amados, que el diablo quería destruir a Jesús, quería destruir el plan del Señor. Y como no podía, tuvo que utilizar una estrategia. Y déjame hacer un paréntesis. Satanás, cuando lo lleva, o mejor dicho, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, Satanás empieza a trabajar en la mente de Jesús. Y le empieza a decir cosas. Y él ponía en duda aún su deidad. Si eres hijo de Dios, le dijo. ¿Saben por qué hizo Satanás eso? No porque era un idiota, no porque no era inteligente o porque era un tonto, sino porque él sabía que había alguna chance, alguna posibilidad de que aquel hombre, Jesús, Dios, hombre, con 40 días de ayuno, con hambre y sed, había posibilidad que falle. Con tan solo hacer caso a lo que decía: convierte estos panes, estas piedras en panes y quítate el hambre, si hubiese hecho eso ya hubiese cedido a la voluntad de Satanás y hubiese caído todo el plan de salvación que venía atrás. Fíjense lo poderoso que es no darle el mínimo lugar a Satanás cuando nos habla. Sabemos que el diablo quería destruir al Señor y como no podía, tuvo que utilizar una estrategia. Y esa estrategia tiene que ver con infiltrarse entre las personas más allegadas a Jesús. Iglesia, amados, estamos viviendo un tiempo muy especial, estamos muy contentos, el Señor está bendiciendo a su iglesia y añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Pero no debemos descuidar, amados, que tras eso viene el ataque de Satanás. Y con mi esposa lo vemos, miren, cuando todo va, parece todo va hermoso y vamos por la carretera, no hay nadie, ¿viste? Cuando está la carretera libre y vos te haces el corredor de auto, ¿no? Y no pasa nada y de repente se te cruza un caballo o un toro.
Nos damos cuenta con mi esposa que a veces está todo en calma, está todo tranquilo y de repente viene un ataque, otro y otro. Por lo menos 4, 5, 6 juntos de diferentes costados. Y nos damos cuenta que ni siquiera son las personas, sino que es Satanás instigando a las personas. La mejor forma, amados, de conocer las intenciones del enemigo es conocer. Dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones y las estrategias de Satanás. ¿Por qué Judas fue vulnerable si estaba al lado del Señor? ¿Por qué la presencia de Jesús, del Señor, que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, obviamente que hay un cambio radical hay en la vida de una persona, sea joven, niño o adulto, amados, he visto transformaciones tremendas cuando alguien tiene un encuentro con el Señor. ¿Por qué la presencia de Jesús no causó ningún impacto espiritual en Judas? ¿Por qué Judas no cambió de vida? ¿Por qué Judas no consideró, no se arrepintió en el camino y terminó entregando al Señor, convirtiéndose en el hombre más despreciado de la historia? Fíjate que en algunos países, en Semana Santa, visten a un muñeco y le ponen un cartel que dice, este es Judas, y lo queman, le prenden fuego para demostrar lo despreciable que es este personaje. Amados, como siempre les enseño, usted cuando escucha la palabra del Señor, nunca se ponga, yo soy Juan, el amado, yo estoy al lado del Señor, no, yo soy Tomás, aunque medio incrédulo, pero ahí estoy. Y le adoro, después digo, Señor mío, ¿no? No, yo soy Jacobo, yo soy Pedro, yo soy medio así arrebatado, pero estoy al lado del Señor. No, amados, amada iglesia, identifícate con Judas. ¿Para qué? Para tomar dimensión. Ponete, como dicen, un poquito en la piel de Judas. Y si no es que ya hace rato estás en la piel de Judas, pero ponete ahí, no te pongas en la parte del victorioso, sino realmente para poder recibir la exhortación. Yo primero me pongo. Porque a veces cuando escuchamos un mensaje hacemos como... ¿Ustedes vieron la película Matrix? Cuando le tiran los tiros y esquiva la bala. Ese es para mi suegra. Ese es para el hermano este que nunca... ¿no? Y no. Recibimos las balas del Señor. Amén. Están muy serios, dijo Chuy. ¿Están bien? Sí, bueno. Amados, no nos identifiquemos con Juan o Jacobo o el mismo Pedro. La idea es que nos identifiquemos con Judas Iscariote. Porque a veces tenemos por eso pusimos la imagen ese es un ángel, una estatua de un ángel. Tenemos mucha cara de angelito, mucha cara de servir al Señor, mucha cara de, yo conozco la Biblia, yo escucho mensajes, mucha cara de eso, pero somos Judas por dentro. Y queremos que el Señor nos limpie. Queremos que el Señor nos cambie. Y depende de vos. El Señor te quiere cambiar, pero depende de vos. Vos vas a elegir. Judas Iscariote viene de Keriot, al sur de Judea, pero también algunos exégetas dicen que viene del griego sicarios. Y ustedes saben que un sicario es alguien que recibe dinero para mandar a matar a alguien. Y Judas fue el primero. Uno de los temores más grandes en la vida debiera ser el hecho de que suceda un evento. Quizás está todo en calma, pero en algún momento viene un evento, viene un ataque de Satanás, viene una tentación, cualquier cosa, y que nos transformemos en Judas y nos apartemos del Señor y nos apartemos del Evangelio. Tengo, amados, y esto no es a modo de presumir, pero tengo 45 años en el Evangelio. Por la gracia de Dios nunca me he apartado. He tenido mis momentos de debilidades y mis momentos malos, pero siempre estuve ahí. Y cuando recuerdo digo, Señor, gracias, porque permitiste, como decía mi esposa, que esté a tu lado, a pesar de que me he comportado con Judas muchas veces. He visto de todo. Conozco de todo, sé de todo, no me van a contar ni siquiera ninguna de las
estrategias evangelásticas. Conozco todas, todas. La palabra claramente dice, y eso que les estoy contando no significa, el pastor está como un roble, ¿no? La roca de Gibraltar, él no lo mueve nadie, como la torre de Eiffel está el pastor. Y el Señor dice en 1 Corintios 10:12 lo siguiente, si no lo encontrás rápido lo ves aquí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De nuevo, por si no se escuchó. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted está de arriba de una mesa, o acá en esta plataforma, en la plataforma no tanto, pero en una mesa un poco más alta, y si yo quiero subir a alguien, es más factible que esa persona me tire a mí de allá arriba que de yo subirla para arriba. Entonces el que está arriba no crea que está totalmente seguro, porque la autoconfianza es el enemigo más grande del cristiano. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús. Si estamos agarrados de Él, nada nos tirará. Si está nuestra casa edificada sobre la roca, vendrán los vientos, las tempestades y los ríos y nada lo volteará. La tentación, amado, opera precisamente como las rocas. Alguien dijo, las rocas cerca del puerto. Cuando la marea es baja, todos los buques, todos los barqueros, todas las barcazas ven el peligro y evitan las rocas para no estrellarse. Pero la estrategia del diablo es elevar la marea, tapar las rocas para que te destruya. Esas son las estrategias de Satanás. Sentirte seguro. Te levanta tu ego. No, yo soy súper espiritual, hermano. Tened mucho cuidado. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no permaneces en obediencia a la palabra, vas a caer. Y en poco tiempo. Y esto lo he visto también a lo largo de muchos años, amado. En poco tiempo tu entendimiento comienza a oscurecerse. Todo lo que recibiste de la palabra, hiciste seminario, tuviste en todas las enseñanzas que habidas y por haber, pero Satanás te va a quitar todo eso de tu corazón y ese corazón se vuelve endurecido como la roca. En las congregaciones como estas, han pasado decenas de personas. Y tristemente, hoy en día muchos no se congregan, no van, no asisten a ninguna iglesia, no van a ningún lado. Viven sus vidas como si nunca hubiesen conocido a Jesús. Y eso es para preocuparse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad, mis amados. Estamos hablando de la salvación de tu alma. No estamos hablando de una simple prosperidad o de una simple, no por desmerecerlo ni minimizarlo, pero un milagro que necesites para tu vida. No estamos hablando de eso. Hemos orado por los enfermos, amados, ¿y cuántas veces hemos orado por los enfermos y Dios ha hecho un milagro? Y no los vemos aquí dando gracias al Señor. Los vemos siguiendo sus vidas. Dios en su misericordia bendice y sana igual, prospera igual. Pero eso no es lo importante es la salvación de tu alma. Y Judas era una persona involucrada en las cosas de Dios, pero vamos a ver cuáles eran los problemitas, por decirlo de una manera, usando eufemismo, de Judas. Mateo 26, 14 al 16. Estoy en problemas, se hizo un poquito tarde. ¿Tienen paciencia un poquito? ¿Sí? Si alguno tiene que irse, bueno, pierde el colectivo, entiendo. Pero tengo que terminar. Vamos rápido. Mateo 26, 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Tremendo. ¿Qué me queréis dar? ¿Qué me ofertan?
Y después dice, buscaba oportunidad para entregar. Me imagino que lo estaba observando, lo estaba siguiendo a Jesús, pero no seguirlo para ser fiel, ¿no? Sino siguiéndolo a ver en qué momento lo agarro solo, en qué momento lo llevo donde están los alguaciles o los soldados del Sanedrín para que lo metan preso. Eso es lo que hizo Judas. Para Judas, amados, cuando María, la hermana de Lázaro, ¿ustedes se acuerdan? La que estaba a los pies del Señor, mientras la otra, Marta. ¿Cuántas Martas? No. Quebró el frasco de alabastro, ¿se acuerdan? Y el Señor, ¿qué hizo? Reprendió a Judas. Y no solo a Judas, también a los otros. Pero reprendió a Judas porque Judas era el cabecilla. Judas estaba quejándose. ¿Cómo desperdician? Dijo, ¿no? Y Judas toma eso como un insulto. No dijo nada, siguió con su carita de angelito él, pero no le gustó nada. Amado, hay hermanos que no le gustan que le digan nada. Todo angelito, porque cuando le dijiste algo ya se terminó la paz. Judas estaba así, se le dijo algo, Jesús lo reprendió y lo reprendió delante de todos. Y él, así, a este lo voy a entregar. ¿Por qué lo traicionó? ¿Cuáles eran las motivaciones? Bueno, algunos dicen que por desilusión, porque pensaban que Jesús iba a ser un caudillo, un hombre guerrero que iba a liberarlos de Roma. Quizás otros dicen que lo que hizo Judas se alió con el ganador. O sea, como vio que Jesús estaba perdiendo, porque en un momento parecía que Jesús ganaba porque le decía sus verdades a los fariseos y Judas estaba así, vamos, este es Jesús, este es mi jefe, ¿no? Pero cuando vio que Jesús comenzó a perder, entre comillas, y los fariseos estaban ganando terreno y lo iban a matar a Jesús, se rumoreaba ya, él se alió con los ganadores. Eso es una actitud de Judas. Tenía dudas si Jesús era Jesús, era el Hijo de Dios. Venganza, pero amados, en realidad es evidente que por qué traicionó Judas al Señor, por su codicia, por su amor al dinero. Amados, hay gente a la que ni le importa romper una relación de amistad, quebrar una relación familiar con tal de obtener algo de dinero. No les importa. Mientras ellos puedan obtener el dinero, no importa si no te hablan más. 30 monedas de plata, vieron que hoy se hace todo un análisis sobre esto y cuánto más o menos equivalencia hoy. Más o menos sacaron la cuenta, podría ser unos $1.400. En pesos argentinos, unos 1.400.000 pesos más o menos. ¿Qué haces con esa plata? Nada, no sé, con 1 millón haces 2 asados y un puchero. Pero era para tener una equivalencia de que, obviamente, que ni que le dieran una montaña de plata no corresponde entregar al Señor. Pero algunos por 30 monedas de plata. Y él dijo, en otro texto dice, en otra versión, ¿cuánto me pagan? Y así los ayudo a atrapar a Jesús. Bueno, amados, aquí lo que estamos viendo es una transacción. Aquí estamos hablando de entregar a una persona por dinero. ¿Cuánto dinero hay? Yo se los entrego. ¿Cuánto me dan? Hermanos, el problemita que tiene Judas aquí es el amor al dinero. Y avanzo aquí, dice la palabra, y ustedes lo conocen, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, la codicia, lo que tenía Judas, o sea, amados, ¿será que si me pongo codicioso me transformo en diablo? Es para pensarlo. Dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Toda esa riqueza, todo ese dinero no le trajo la paz, la felicidad, el gozo que ellos pensaban. Fueron traspasados. Habla como una lanza, una saeta que los atravesó. Se estrangulan, se ahogan, se envenenan sus preciosas almas. ¿Con qué? Con beneficios, con placeres, con preferencias, intentando llenar un vacío inagotable que solo Dios puede llenar. Ayúdanos, Señor. ¿Qué más para ir avanzando, qué más le pasó a Judas? ¿Por qué era diablo? Era mañoso, era mano larga, agarraba lo ajeno.
¿Qué pasaría? Vamos a hacer una prueba. Les aviso por las dudas, ¿no? Vamos a dejar en el baño olvidado 10.000 pesos. ¿Habrá alguno que... Ay, Señor, gloria a Dios, ¿no? Una billetera ahí. O alguien se olvidó un reloj, no sé, la vez pasada había desaparecido, no sé qué. Apareció la pala. Bueno, gloria a Dios. Gracias, ya estaba. Digo, ¿quién será el diablo? No. Amados, dice, avanzo, Bray, por el tiempo, dice Juan 12:6, no es que a Judas le importara a los pobres. ¿Se acuerdan cuando María le quiebra el alabastro, el perfume? Entonces dice, no era que a Juan le importara a los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. O sea, metía la mano en la lata. Es terrible. Amados, un ladrón es una persona que agarra lo que no le pertenece. Ese es comportarse como diablo. Ay, mira, acá hay un aparatito. ¿De quién será? Ay, justo lo necesito y me lo llevo. Me lo pongo en el bolsillo y me lo llevo. Era de la iglesia. Todo lo que hay acá es de la iglesia. Si alguien se ocurriese, ¿no? Alguien que venga de otro lado, ¿no? Que tenga esa costumbre. Se lleva, esta planta, justo necesito una planta para la entrada de mi casa. Y se va con la planta, ¿no? Y esa persona es un diablo. En este caso estaba cometiendo dos grandes faltas. La primera es robar y la segunda robarle a Dios. Y ese es un tema que lo dejaremos para otro momento. ¿Cómo le robamos a Dios? Si era capaz de tomar ese dinero, el que se colocaba en la bolsa para el evangelio, eso significa que este hombre no entendía ni con la cabeza, ni con el corazón. Lo que a él le importaba era el dinero. Y no agarraba todo porque se iban a dar cuenta. Agarraba una parte. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo puso como tesorero. Como dijo alguien, es como poner a cuidar al perro los chorizos, ¿no? ¿Qué otro problema tenía este muchacho? Inconformidad. Yo un día prediqué, ¿se acuerdan de esa enseñanza que le titulamos Contentamiento? Que tenía una tortilla santiagueña, un mate cocido, era todo lo que había en la mesa. Y dice, teniendo sustento y abrigo, estar conforme, darle gracias al Señor. Y darle gracias al Señor por eso. Si ahora en la fiesta no tenés, darle gracias al Señor. Siempre hay uno que vende tortilla. O la podés hacer vos, más rico todavía. Pero Judas estaba disconforme. Judas era el tipo de personas que no estaba de acuerdo cómo Jesús manejaba las cosas. Bueno, tengo aquí el texto cuando María toma la libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió la cabeza de Jesús y enjugó con sus cabellos y la casa, dice, se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dice, esto que leí es Juan 12, después lo anotan, dice Mateo 26, el otro evangelio, 26:8, que al ver los discípulos se enojaron también y dijeron, ¡qué desperdicio! ¿Saben lo que hace el diablo? Con sus murmuraciones y sus malas acciones contagia a otro. Ustedes van a ver, amados, que si hay un rebelde contagia a otro. Los rebeldes se juntan con los rebeldes. Usted ve acá no pasa en la otra iglesia, pero va a ver que los mañosos con los mañosos, ¿sí? Entre ellos se parecen los perritos, olfatean y se acercan. Pero tristemente, fíjate que como Mateo dice, los discípulos, dice Mateo 26:8, los discípulos también se quejaron, mientras que Juan dice que Judas Iscariote, algunos estudiosos dicen que fue Judas el que se acercó a los discípulos a decirle, che, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece esto? Amados, tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es hacer tropezar al hermano. Por ahí hay cosas que Dios hace que no las entendemos y somos piedra de tropiezo. Como dijo uno por ahí, ¿usted qué ministerio tiene, hermana? Yo soy la piedra de tropiezo de la iglesia, dice. No, ese ministerio no lo agarré. No, amados, sea de bendición. Algunos estudiosos dicen que Judas fue y hizo eso.
Judas y el diablo. Ahí léeme Juan 13, 1 al 2. Vamos por el final. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el desierto, cuando Satanás intenta hacer, tienta a Jesús, intenta hacerlo caer, quería meterle dentro del corazón una de sus palabras. Y Satanás intentó, y Jesús lo hace retroceder ¿con qué? Con la palabra. Dice, escrito está. No solamente porque Jesús la decía, sino que también la vivía. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos retroceder a Satanás? Echándole aceite en los ojos, atándolo con cadena de plata. ¿Con qué lo atamos? No atamos nada, amados. Lo hacemos retroceder con la palabra de Dios. Amados, la palabra habla de personas poseídas. ¿Cuántos vieron personas poseídas por demonios? Yo vi varios y tuve varias sesiones de liberación. ¿Sí? Influenciadas también por demonios. Escucha voces y me dice cosas. Y no necesariamente una persona manejada por el diablo tiene que echar espuma por la boca. Porque puede ser que tenga epilepsia, puede ser que tenga un problema en su cerebro. Y a veces eso lo confunden con demonios. Es posible que tenga la misma digamos, manifestación y sean demonios. Pero hay que saber bien, ¿no? Entonces nosotros decimos a una persona que está haciendo esto, esta persona está endemoniada. Se revuelca en el suelo, cambia su voz, le gusta ir a dormir a los cementerios. Esa persona está endemoniada, decimos, ¿no? Pero hoy en día el diablo hace un trabajo silencioso, sigiloso en los corazones de las personas y aún de los cristianos. ¿Qué cosa ha puesto? Listo, ya se largó a llover, así que nos quedamos, tranquilos, sigo. No, ya terminó. ¿Qué cosa ha puesto el diablo en tu corazón? Medita. Que vos sabés que no es de Dios. Sabés que no es de Dios. Y sabés que no, tampoco es tuyo, no está en vos, porque vos amás al Señor. ¿Cuántas veces te dejaste manipular por el diablo? Haciendo lo que no tenías que hacer. Me llama la atención, amados, que por 3 años y medio Jesús no pudo poner nada en el corazón de Judas, pero el diablo sí pudo poner algo en el corazón de Judas. Por 3 años y medio la semilla de Jesucristo no germinó en el corazón de Judas, pero sí el mensaje de Satanás, sí. Durante 3 años y medio vio milagros, compartió con el Señor, estuvo con Él, con los discípulos, escuchó tantas y tantas parábolas tremendas, maravillosas. Y eso no logró nada en el corazón de Judas. ¿Por qué, amados, esa tendencia que nos ofrecen a Jesús y lo rechazamos, pero nos ofrecen el mundo y ahí vamos rápido? ¿Por qué rechazamos oír y estar en la casa de Dios, pero sí rápido vamos a hacer lo malo? Porque estamos recibiendo un mensaje y rechazando otro. Estamos rechazando la invitación de Dios y estamos recibiendo la propuesta de Satanás. Y esto me hace pensar que si Judas sabía cómo se manejaban las cosas, que hacía Jesús, donde estaba Jesús, era un hipócrita como él solo. Porque aparte hasta la apariencia, porque cuando él sale esa noche, esa última cena, a hacer su trabajo, pues ya había cobrado, los discípulos dijeron, no, salió a comprar para los pobres. No es lo mismo que te traicione un compañero de trabajo a que te traicione un amigo o un familiar. Judas fue el tipo de persona que habla a las espaldas, que dice cosas tuyas detrás tuyo. El diablo llenó su corazón y dijo
cosas que no debía decir. Fíjate que fue tan hipócrita Judas, comportándose como un diablo, que ya había hecho el negocio de 30 monedas de plata y seguía con Jesús buscando la oportunidad para entregarlo. Estaba a la mesa comiendo, donde hay comida, estaba él sentado, pero ya había cobrado el dinero. Es cuestión de tiempo. Quizás el Señor en esta tarde pueda hacernos revertir de nuestro pensamiento de traicionar al Señor. Entonces uno de los 12, dice Mateo 26, después lo buscan, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Sí, yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, dijo el Señor, uno de vosotros me va a entregar. Y se entristecieron en gran manera. Comenzó cada uno a decirse: ¿soy yo, Señor? Digan conmigo: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es decir, que Judas, su mente, ¿viste cuando estás en una mesa o en algún lugar y tu mente no estás escuchando nada de lo que están hablando? Estás en las monedas de ¿qué iba a hacer con ese dinero? A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas. En un momento Judas se da cuenta y dice, el que le entregaba: ¿soy yo, maestro? Esto está en Mateo 26, 25. ¿Soy yo, maestro? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Si a Judas será por aludido y dice: ¿soy yo, maestro? Es que así son los traicioneros, amados, de hipócritas. No, yo no he sido, yo no dije nada cuando lo confronté. No, yo no lo dije eso. Me malinterpretaron, me sacaron de contexto, dice, ¿no? No, yo no participé en eso. Pero él sabía lo que estaba haciendo cuando dijo: ¿soy yo, maestro? Y tenía la platita ya depositada no sé dónde. ¡Qué vergüenza! Amados, a nadie le gusta que le vean el lado oscuro. A nadie le gusta. A nadie le gusta que piensen que uno está perdido. A nadie le gusta que le diga que es un mentiroso, que es un hipócrita. Es mejor aparentar como si nada, termina la reunión, pasa hermanito, Dios le bendiga y fuera. A esto se llama apariencia. Amados, y presten atención. Quizás el Señor viene dentro de media hora, así que aprovechemos a arrepentirnos hoy. Hipocresía. Si Judas hubiera tenido un poquito de decencia, un poquito de lealtad, de integridad, hubiera reconocido a Jesús, le hubiese pedido ayuda, hubiese hablado en privado: Señor, no, estoy siendo atormentado por Satanás, Señor. La mayoría de los teólogos concuerdan que Judas pudo haberse arrepentido en algún momento, como lo hizo Pedro. Pedro lo negó, pero se arrepintió de corazón, lloró amargamente, dice las Escrituras. Judas no lo hizo. Esa es la reflexión. ¿Cómo es posible que tanto tiempo estuvo al lado del Señor, del Dios hecho hombre, y el corazón de Judas estaba amando el dinero? Amada iglesia, ser como el diablo es tener un corazón orgulloso, incapaz de doblegarse y arrepentirse ante Dios. Aun cuando te está diciendo: vos me vas a traicionar. Ay, yo, Señor. Como si alguien escucha este mensaje: ay, sí, el Señor me está hablando, y queda ahí. Judas actuó deliberadamente con maldad, con codicia, con orgullo, hipocresía e intriga. Después sintió un remordimiento, como todo ser humano siente, pero eso no es arrepentimiento. Amado, no confundamos. Remordimiento no es arrepentimiento. Es un grado de reconocer algo, nada más. Porque tenía el peso de verlo al Señor cómo lo estaban llevando. Sin embargo, en su momento y por propia iniciativa, negoció con aquellos de quienes Jesús dijo que hacían prosélitos, sujeto al Gehenna, al infierno, y recibió el dinero. Entonces, amados, entre la traición de Judas y la de Pedro,
¿Cómo respondieron cada uno ante el Señor? Hay mucha especulación sobre cuál fue el motivo final de la cual por qué Judas lo traiciona, pero fue pura codicia. Dice entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote. Este es un caso único donde el mismo Satanás entra dentro de una persona. El otro caso será con el anticristo, como dice Apocalipsis. Si Judas está poseído, él era responsable de sus acciones. Alguien lo puede defender. No, pero ya Judas lo tomó. Amados, él le dio el lugar a Satanás. Cuando Juan y los otros apóstoles, incluido Simón Pedro, se enfrentaron contra la posibilidad de traicionar a Jesús, lo llamaron Señor. Señor, ¿soy yo, Señor? Y Judas no dijo, ¿soy yo, Señor? Él dijo, ¿soy yo, Maestro? ¿Cuál era la diferencia? Si bien esta palabra hebrea para maestros es un título de honor, rabí, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo reconoce como un maestro, pero no lo reconoce como el Mesías. Judas estaba negando la deidad de Cristo. Judas tenía un conocimiento intelectual de Jesús. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros del Señor? Tenemos una revelación espiritual de que Jesús es Dios mismo, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿O solamente fue un gran maestro como muchos creen? Amados, ¿qué podemos aprender de estos dos hombres? Tanto Pedro como Judas lucharon con el pecado durante tiempo, en los tiempos de Jesús, en el ministerio. Uno luchó con el orgullo y otro con la codicia. Ambos se sentaron a sus pies, fueron testigos de sus milagros, aprendieron sobre el reino de los cielos. En la noche de la Pascua, ambos, en cierta manera, traicionaron a Jesús, Pedro también. Judas entregó el rabino a los líderes religiosos para obtener dinero. Pedro negó su afiliación con ese hombre porque tenía miedo a morir. Lo que hizo la diferencia entre estos dos es que uno vio a Jesucristo como su Salvador y el otro no pudo ver quién era su Salvador y murió sin fe, sin Cristo y sin esperanza. Y sin oportunidad, a pesar de lo que muchos predicadores dicen. Ambos traicionaron al Señor, pero uno solo se arrepintió. Termino con esto. Es importante entender de la vida de Judas que no es suficiente, escuchá, ver a Jesús, estar con Jesús y escucharlo, y verlo como un hombre sabio, qué bueno que es ir a la iglesia, qué buenas enseñanzas de Jesús. Y otra cosa es entregarse a Jesús. Y que Jesús pase a morar, entre a morar en tu vida. Jesús hizo afirmaciones audaces sobre sí mismo que fueron apoyadas antes de la crucifixión. ¿Cómo? Con milagros de multiplicación, sanidad, de resurrección. Tremendas cosas hizo el Señor, caminó sobre las aguas. Alimentó a los hambrientos. Judas vio todo eso de primera mano. Es envidiable lo de Judas, pero no pudo llamar a Jesús Señor, solo le dijo Maestro. Hoy, amado, el registro escrito en la palabra da testimonio no solo de estos milagros, sino de la resurrección. Judas no quiso depositar su fe en Jesús, lo que finalmente lo llevó a su caída y su autodestrucción. Si bien Judas, ante la mirada de todos, parecía el gran hombre piadoso, pero por dentro, Judas no confiaba en Jesús. ¿Confías en Jesús? ¿Él puede confiar en vos a que no lo traiciones? Pedro puso su fe en su Señor, aunque al principio parecía luchar con los pecados externos. Y Jesús afirmó que Pedro no siempre entendió sus enseñanzas. Pedro tampoco entendió en un momento. Así como te puede pasar, Señor, no entiendo. Pero entregate en fe. Y a su momento Él te hará entender. Claro que Pedro entendió cuando el Espíritu Santo vino a él, le reveló todo y siguió al Señor con mayor fuerza. Incluso después de traicionar al Señor, al negarlo y no defenderlo en el juicio cuando lo estaban llevando, se arrepintió y lo mejor que hizo fue seguirle.
Él estaba llorando, pero lo llevaban a Jesús, lo iban golpeando y él seguía a escondidas detrás. Este ejemplo, amados, es uno que los cristianos deben hacer hoy. Responder al llamado de Dios para seguirlo. Y luego seguirlo siempre durante los buenos momentos y los malos momentos. Durante los momentos donde tu cabeza está atormentada, tu mente, tu corazón están atormentados con pensamientos y lo haces retroceder con la palabra de Dios en tu vida. Llenate de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Estás pasando situación? Poné una buena predicación, poné alabanza, comenzá a adorar al Señor, abrí tu Biblia si vas en el tren, en el colectivo, donde sea, llenate de Dios. Y ahí Dios, a mí el Señor todo el tiempo me está hablando por su palabra. El pecado y los errores sucederán, pero Dios está dispuesto a perdonarte. Cierra tus ojos, por favor. Pedro se sintió un pecador horrible, acusado por su conciencia y el recuerdo de las palabras de Jesús. A Judas no tenía ningún recuerdo en su corazón porque no guardaba la palabra de Jesús. Solamente conocía, pero no la tenía en su corazón. Decidí el camino, amado, a un amigo, de reconocer y de arrepentirte. Aquí en este púlpito vas a encontrar siempre este mensaje final, el arrepentimiento, que es lo que te acerca al corazón de Dios. No nos comportemos como diablos, oponiéndonos a Dios, discutiendo con Dios y aún cuestionando a Dios por lo que Él hace. 2 hombres, 2 traiciones, 2 resultados diferentes, con una sola lección. Jesús es el Señor y está dispuesto a perdonarnos si acudimos a Él con fe y con un sincero arrepentimiento. Señor, ninguno de los que estamos aquí, Padre amado, queremos ser diablos. Oh, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de este estigma, Padre, de transformarnos en enemigos de la cruz, en transformarnos en enemigos de tu iglesia, enemigos de tu palabra, después de haber sido iluminado. ¿Qué sacrificio queda, Señor? Tú sigues exhortándonos, Señor, a lo largo de estas reuniones, tanto de los cultos generales del domingo como de los miércoles. Cada siervo que predica tu palabra nos está acercando a la cruz. Muchos quieren acercarse a la gloria sin pasar por la cruz. Muchos quieren ser usados por Dios y no pasan por la cruz. Muchos quieren recibir bendiciones, pero no pasan por la cruz. Mira la cruz ensangrentada, aquel que murió por tu vida, y que aún cada gota de su sangre puede perdonarte y limpiarte de tu maldad y hacerte una nueva persona. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo